La leyenda de La Llorona ha cautivado a generaciones de mexicanos, convirtiéndose en uno de los relatos más icónicos y perdurables de la cultura popular del país. Esta trágica historia, transmitida de boca en boca a través de los siglos, evoca una mezcla de terror, misterio y reflexión sobre la condición humana. Más allá de ser una simple narración sobrenatural, la leyenda de La Llorona se erige como un poderoso símbolo que trasciende las fronteras y se ha arraigado profundamente en el imaginario colectivo. A través de sus diversas representaciones en el arte, la literatura y la tradición oral, esta figura atormentada se ha convertido en un icono reconocido a nivel internacional. En las siguientes páginas, exploraremos los intrincados detalles de esta legendaria historia, sumergiéndonos en la oscuridad del alma de María y descubriendo cómo su trágico destino ha perdurado a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una advertencia moral y en un reflejo de las profundas heridas sociales que han afectado a la mujer a lo largo de la historia. Prepárate para adentrarte en un mundo de sombras, lamentos y la eterna búsqueda de redención. La leyenda de La Llorona está a punto de revelarse en toda su escalofriante y fascinante complejidad. Capítulo 1. El matrimonio feliz. María era una joven de hermoso rostro y cálida sonrisa que vivía en un pequeño pueblo de la provincia mexicana. Desde niña, soñaba con encontrar el amor y formar una familia. Sus plegarias fueron escuchadas cuando conoció a Juan, un apuesto y amable joven de la misma aldea. Juan y María se enamoraron profundamente y después de un cortejo lleno de detalles románticos, decidieron unir sus vidas en matrimonio. La boda fue una celebración alegre y colorida, donde familiares y amigos se reunieron para bendecir a la feliz pareja. Los primeros años de matrimonio fueron un periodo de dicha y plenitud para María y Juan. Pronto tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes llenaron de amor y cuidados. Juntos, la familia disfrutaba de paseos por los campos, tardes de juegos y noches de historias junto al fuego. María se sentía plena y agradecida por la vida que había construido junto a su amado esposo. Observaba a sus hijos con una sonrisa, imaginando un futuro lleno de prosperidad y felicidad para su pequeña familia. Poco sospechaba que esa alegría estaba a punto de desmoronarse. Capítulo 2. El abandono. Un día, cuando los hijos de María y Juan ya eran un poco mayores, Juan anunció que debía realizar un viaje de negocios a la ciudad capital. Aunque era un poco lejos y le preocupaba estar separado de su familia, Juan les aseguró que volvería pronto. María se despidió de él con un beso y una sonrisa, confiando en que su esposo regresaría sano y salvo. Los primeros días después de su partida fueron difíciles. Los niños extrañaban a su padre y María se sentía sola en las largas noches. Pasaron las semanas y Juan no regresaba. María comenzó a inquietarse y a enviar cartas a la ciudad solicitando noticias de él, pero no obtenía respuesta alguna. Finalmente, un día recibió una carta de un conocido que le partió el corazón. La carta explicaba que Juan había conocido a otra mujer en la capital y se había establecido con ella, abandonando a su familia. María no podía creer que su amado esposo la hubiera traicionado de esa manera. El dolor y la desesperación la consumieron. Sumida en la depresión, María empezó a descuidar a sus hijos. Ya no tenía ánimos para cocinar, limpiar o jugar con ellos como antes. Pasaba horas encerrada en su habitación, llorando desconsoladamente y maldiciendo a su esposo. Los niños, cada vez más confundidos y tristes, intentaban consolar a su madre, pero ella los rechazaba. Poco a poco, el amor y la alegría que reinaban en el hogar se fueron consumiendo, dando paso a un ambiente sombrío y tenso. Capítulo 3. La ira y la tragedia. Después de meses de profunda tristeza y desesperación, el corazón de María se llenó de un odio y una ira incontenibles hacia su esposo infiel. María empezó a creer que si no hubiera tenido esos hijos, Juan nunca la habría dejado. Poco a poco, el amor que una vez sintió por ellos se fue transformando en un profundo resentimiento. Una noche, mientras los niños dormían tranquilamente, María los despertó bruscamente. En un arrebato de locura, los tomó de la mano
y los condujo hasta la orilla del río que cruzaba el pueblo. Presa de un ataque de furia, los arrojó violentamente al agua. Los pequeños, aterrados, gritaron y suplicaron a su madre que los salvara, pero María no escuchaba nada. Observó impasible cómo sus hijos luchaban por mantenerse a flote, hasta que finalmente se hundieron. Cuando la horrible realidad de lo que había hecho impactó en su mente, María fue presa del más profundo arrepentimiento y remordimiento. Corrió desesperada al río, pero era demasiado tarde. Sus hijos habían perecido ahogados. Desconsolada, María se tiró al agua en un intento de reunirse con ellos, pero los vecinos la rescataron a tiempo. A partir de ese momento, el espíritu de la mujer quedó condenado a vagar por la noche, llorando desgarradoramente por la muerte de sus hijos. Capítulo 4. El espíritu atormentado. Desde aquella fatídica noche, el alma de María ha quedado atrapada entre los mundos de los vivos y los muertos, condenada a deambular por la tierra en forma de espíritu. Se dice que su fantasma se aparece cerca de los ríos y arroyos, llorando incesantemente por la pérdida de sus hijos. Quienes afirman haber visto a la Llorona, como se le conoce a este espectro, describen a una mujer vestida de blanco, con el cabello suelto y el rostro surcado por lágrimas. Su llanto desgarrador y lúgubre se puede escuchar a lo lejos, estremeciendo a quienes lo escuchan. Se cuenta que el espíritu de María vaga sin descanso, buscando desesperadamente a sus pequeños, a quienes llama con gritos de agonía. Algunos lugareños aseguran haberla visto acercándose a los niños que se alejan de sus hogares con la intención de llevárselos consigo al más allá. Hay quienes creen que el alma atormentada de la Llorona no encontrará paz hasta que logre reunirse con los espíritus de sus hijos. Otros afirman que su castigo será eterno, condenada a recorrer la tierra, lamentándose por el terrible crimen que cometió. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la leyenda de la Llorona se ha convertido en un icono de la cultura mexicana, transmitida de generación en generación, como una advertencia a los niños que se alejan de sus hogares. El espectro de esta mujer sigue despertando temor y fascinación en quienes escuchan su trágica historia. Capítulo 5. El encuentro con la Llorona. A pesar de los terribles rumores que circulan sobre la Llorona, algunos han tenido el valor de intentar acercarse a este espíritu atormentado. Entre ellos se encuentra Juana, una joven del pueblo que, en una noche de luna llena, se aventuró a caminar cerca del río. Juana había escuchado las leyendas sobre la aparición de la Llorona, pero su curiosidad pudo más que el miedo. Mientras caminaba lentamente cerca de la orilla, creyó escuchar a lo lejos un lamento desgarrador que erizó su piel. Decidida a comprobar si las historias eran ciertas, Juana se acercó con cautela hacia la fuente del llanto. Para su sorpresa, divisó entre las sombras la silueta de una mujer vestida de blanco, con el cabello suelto y el rostro cubierto de lágrimas. La Llorona, al percatarse de su presencia, se volvió hacia Juana con ojos hundidos y mirada atormentada. Sin decir palabra alguna, extendió sus brazos en dirección a la joven, como si le implorara que la ayudara. Juana, aterrorizada pero intrigada, se quedó paralizada por unos instantes, contemplando el espectáculo sobrenatural que tenía frente a ella. Finalmente, cuando la Llorona comenzó a acercarse, la joven echó a correr, llena de miedo, huyendo de aquel encuentro fantasmal. Desde entonces, Juana no ha vuelto a acercarse al río ni a cruzarse con el espíritu de la Llorona. Sin embargo, su experiencia le ha dejado una profunda impresión, reafirmando la creencia de que el alma atormentada de María sigue deambulando, buscando el perdón y la redención por el terrible crimen que cometió. Capítulo 6. La tradición perpetuada. A lo largo de los años, la leyenda de la Llorona se ha arraigado profundamente en la cultura mexicana
trascendiendo las fronteras y convirtiéndose en un icono reconocido a nivel internacional. Esta trágica historia, transmitida de generación en generación, ha inspirado numerosas representaciones artísticas y literarias. Desde obras de teatro y películas hasta canciones y narraciones orales, La Llorona ha sido retratada de diversas maneras, siempre manteniendo los elementos esenciales de su atormentada existencia. Incluso en la actualidad, padres y abuelos continúan advirtiendo a los niños sobre los peligros de alejarse del hogar, amenazándolos con que la Llorona podría llevárselos si no obedecen. Este temor ancestral se ha convertido en una forma de mantener viva la tradición y transmitir las enseñanzas morales que subyacen en la leyenda. Más allá de su carácter sobrenatural, la historia de La Llorona también se ha erigido como un reflejo de las profundas heridas sociales y emocionales que han afectado a la mujer a lo largo de la historia. Su desgarrador sufrimiento y desesperación se han convertido en un símbolo de la lucha de las madres contra la injusticia y la violencia. Hoy en día, La Llorona trasciende su origen puramente folclórico y se ha convertido en una figura emblemática de la cultura mexicana, cuya presencia sigue evocando una mezcla de temor, fascinación y reflexión sobre los dilemas morales y las tragedias humanas. Así, la leyenda de esta mujer condenada a vagar por la eternidad continúa siendo narrada y reinterpretada, manteniendo viva la tradición, la importancia de la compasión, el perdón y la redención.